Cerré la puerta detrás de Santiago y me quedé unos segundos observando cómo se alejaba con su maleta de ruedas por la acera empedrada. Sus pasos resonaban suaves bajo la luz anaranjada de los faroles, y el aire fresco de Coyoacán, impregnado de jacarandas y café recién molido de las cafeterías aún abiertas, me envolvía como un suspiro familiar. Siempre que él se iba de viaje de negocios sentía esa mezcla extraña de soledad y alivio, como si mi mundo se quedara en pausa. El taxi dobló la esquina y desapareció. Solo entonces me apoyé contra el marco de la puerta, respirando hondo, convencida de que aquella rutina era parte inevitable de nuestra vida. Santiago viajaba constantemente, Monterrey, Guadalajara, a veces hasta más lejos. Yo ya había aprendido a llenar esos vacíos con pequeños rituales. Una copa de vino, un libro de cabecera o mi serie favorita acompañada de chocolate amargo comprado en la tiendita de la esquina. Esa noche no era distinta. Encendí la lámpara del recibidor y dejé los zapatos junto a la alfombra, agradeciendo el silencio que se instalaba como un manto ligero en la casa. Nuestro hogar, en una calle tranquila de Coyoacán, siempre parecía más grande cuando él no estaba. El patio interior quedaba a oscuras, salvo por un rayo de luna que caía sobre las macetas de albahaca, y las paredes guardaban un silencio casi solemne. Tomé una copa, serví un poco de vino tinto y me acomodé en el sofá con mi manta favorita, gastada en los bordes pero cálida como un abrazo. El televisor iluminaba el salón en tonos azules y dorados, proyectando reflejos sobre el retrato de nuestra boda colgado en el pasillo. Al mirar esa foto, pensé que quizás todo lo que había construido con Santiago se parecía demasiado a esa imagen: sereno, ordenado, perfecto en apariencia, pero estático, congelado en el tiempo. Desde fuera, cualquiera habría dicho que tenía una vida ideal. Un esposo responsable, un trabajo estable en el área de sistemas, una casa acogedora en un barrio lleno de historia. Y sin embargo, por dentro, me perseguía la sensación de que la rutina había reemplazado al amor, que la pasión se había convertido en costumbre. Yo misma solía justificarlo. Así es la vida adulta, Valeria. El amor madura, se calma. No todo puede ser como en las novelas. Quizás tenía razón. Yo era una mujer que siempre había buscado seguridad antes que aventuras. Crecí entre mujeres fuertes, mi madre y mi abuela, y ellas me enseñaron que lo importante era tener un hogar en paz, sin gritos, sin sobresaltos. Esa filosofía me había acompañado toda la vida, y en gran parte, por eso acepté casarme con Santiago. Él no era un hombre de gestos grandilocuentes, pero era firme, constante, alguien en quien podía confiar. Le di un sorbo al vino y cerré los ojos, disfrutando del amargo en mi lengua, convenciéndome de que esa calma era suficiente. No necesitaba fuegos artificiales, solo un techo seguro y un compañero leal. Eso era lo que siempre había deseado, o al menos lo que me había hecho creer. Lo que no sabía en ese momento, mientras el silencio de la casa me envolvía y las calles de Coyoacán se adormecían bajo la brisa nocturna, era que aquella sería la última noche en que vería mi matrimonio como algo inquebrantable. Creía estar sumergida en una tranquilidad que me pertenecía, pero en realidad estaba parada al borde de un abismo invisible. Si hubiera sabido que un simple objeto escondido en un rincón de la cocina iba a desmoronar todo lo que creía cierto, quizá habría corrido tras el taxi para detener a Santiago. Pero no lo hice. Me quedé ahí, abrazada a mi manta, sin imaginar que la llamada que cambiaría mi vida ya estaba en camino. Mientras me arropaba con la manta y el murmullo de la televisión llenaba el salón, mi mente se deslizó hacia atrás, como si el silencio de la casa abriera una grieta por donde se colaban los recuerdos. Siempre he pensado que mi manera de vivir el amor no nació en la adultez, sino en aquella casa modesta donde crecí junto a mi madre y mi abuela. No tuve padre. Al menos, no uno presente. Mi madre me contó una sola vez, y de manera velada, que él había sido un romance fugaz durante un viaje a la costa, un verano lleno de promesas que se deshizo con la misma rapidez con la que el mar borra las huellas en la arena. Nunca volvió, y aunque su ausencia pudo haber dejado un vacío, yo nunca lo sentí así. Mi infancia estuvo llena de voces femeninas, de manos que cocinaban, arreglaban y resolvían cada problema con una taza de té y una charla tranquila en la cocina. Nuestra casa en Coyoacán olía siempre a pan dulce recién horneado y a flores secas que mi abuela guardaba en frascos de cristal. Nunca hubo gritos, nunca puertas azotadas. Si algo fallaba, se solucionaba con paciencia. Aquella serenidad se volvió mi refugio, la medida con la que comparaba todo lo que vendría después. Mientras otras niñas soñaban con vestidos de novia y amores apasionados, yo encontraba consuelo en los libros,
en largas caminatas por los callejones empedrados, en el silencio apacible de un patio al atardecer. Mi abuela solía mirarme y decir: «Valeria, tienes un alma vieja. No buscas la chispa, buscas la calma». Y tal vez tenía razón. En la escuela, no fui la más popular ni la más rebelde. Prefería los clubes de ciencias y los concursos de programación a los dramas adolescentes. La lógica de los sistemas, de los códigos, me parecía más clara y honesta que el lenguaje enredado de los enamoramientos juveniles. Por eso, cuando llegó el momento de elegir una carrera, no dudé. Tecnología de la información. Estabilidad, orden, un campo donde las reglas eran claras y el esfuerzo se traducía en resultados tangibles. No me importaba que otros lo vieran aburrido, para mí era el lugar donde todo encajaba. Quizá por esa misma búsqueda de certidumbre dije sí a Santiago. Él no era el tipo de hombre que imponía su presencia en una habitación, ni el que arrasaba con gestos románticos desmedidos. Al contrario, había algo sobrio en él, algo predecible que me recordaba a esas líneas de código que nunca fallan. Firmeza, constancia. Para alguien como yo, era suficiente. Recuerdo que la primera vez que salimos caminamos por el centro histórico de la ciudad, y mientras me hablaba de su trabajo en ingeniería civil, yo sentí que cada palabra estaba llena de suelo firme, de promesas que no se derrumbarían con el tiempo. No me ofrecía un castillo en el aire, me ofrecía un hogar. Y eso fue lo que acepté. Con los años, esa sensación de seguridad se volvió mi día a día. Una casa ordenada, horarios marcados, pocas discusiones. Una vida tranquila, como la que mi madre y mi abuela habían defendido. Pero mientras sorbía un poco más de vino aquella noche, no pude evitar pensar si esa calma no se había convertido en costumbre vacía. Porque la rutina, aunque me resultara familiar y segura, a veces me pesaba como un silencio demasiado largo. Y en ese silencio, escondido entre las grietas de mi vida ordenada, aguardaba el secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. No siempre fui tan cautelosa. Hubo un tiempo en el que confundí el brillo con el amor, y esa confusión se llamaba Mauricio. Lo conocí en mis primeros años de trabajo, cuando apenas comenzaba a adaptarme a un mundo profesional lleno de trajes bien planchados y sonrisas medidas. Mauricio era distinto a todo lo que había conocido, elegante, seguro de sí mismo, dueño de una voz grave que parecía ordenar el espacio a su alrededor. Recuerdo el primer día que lo vi, con su traje azul marino perfectamente ajustado, una copa de vino en la mano y ese modo de mirarte como si fueras la única persona en la sala. Para mí, una joven recién salida de la universidad, él representaba todo lo que había soñado en secreto pero nunca me atreví a pedir: sofisticación, éxito, un mundo más grande que el de mis calles tranquilas en Coyoacán. Cuando me habló por primera vez, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sus palabras eran halagos envueltos en un tono de confianza absoluta. Valeria, no cualquiera tiene esa claridad en la mirada. Me sorprends. Aquella frase, tan calculada como seductora, me bastó para creer que yo era especial. Los primeros meses fueron como vivir en una película. Mauricio me llevaba a restaurantes exclusivos con terrazas iluminadas por luces colgantes, a cócteles donde todos parecían conocer su nombre. Me abría la puerta del auto, me tomaba de la mano con un gesto firme, me hacía sentir elegida. Cada detalle suyo parecía pensado para envolverme, para convencerme de que junto a la vida sería una sucesión de escenas perfectas. Pero lo que empezó como encanto, pronto mostró otra cara. La primera vez que cuestionó mi ropa, lo hizo con una sonrisa amable. Ese vestido está lindo, pero con el azul marino que usaste la otra vez te ves mucho más elegante. No sonó como una crítica, sino como un consejo cariñoso. Lo escuché. Me cambi. Pensé que no tenía importancia. Sin darme cuenta, esos comentarios se multiplicaron. Ya no eran sugerencias aisladas, sino pequeñas reglas invisibles. Evita esas blusas, no uses esos jeans, sonríe menos fuerte, habla con más calma. Cuando me reía demasiado, me ponía una mano en la pierna y susurraba: baja la voz, cariño, no necesitas llamar la atención. Y yo obedecía, porque en su mirada siempre había un matiz de desaprobación disfrazada de ternura. Poco a poco dejé de frecuentar a mis amigas. Él decía que eran infantiles y que yo merecía mejores compañías. Cada salida debía consultarse con él, cada decisión pasaba por su filtro. Y yo, que había creído encontrar libertad en su mundo sofisticado,
Me descubrí viviendo en una jaula dorada, ajustando cada gesto para no provocar un gesto de molestia en su rostro. El día que me pidió matrimonio no hubo rodillas dobladas, ni palabras de amor. Fue una noche de viernes, después de cerrar un negocio importante. Entró al departamento con ese aire de triunfo, sacó una cajita del bolsillo y la abrió sobre la mesa como si fuera parte de una negociación. Valeria, este es el momento adecuado. Mi carrera está en ascenso, tú eres la mujer correcta, juntos seremos invencibles. Acepta y todo tendrá sentido. Mi quid haloda. No hubo un te amo, no hubo emoción en su voz, solo un plan trazado, una estrategia más en su lista de victorias. Y en ese instante, como si todas las piezas encajaran de golpe, entendí que lo nuestro no era amor, era control, era moldear mi vida para que encajara en su proyecto. Respiré hondo y, con una calma que me sorprendió a mí misma, dije simplemente, no. Su rostro permaneció impasible, como si no hubiera escuchado bien. Repitió, no entiendes, Valeria, esto nos conviene. Pero yo ya lo había entendido todo. Tomé mi bolso, me levanté y salí del departamento sin mirar atrás. Esa noche regresé a la casa de mi madre. Ella abrió la puerta en bata, confundida, pero no preguntó nada. Solo me abrazó con fuerza, como si supiera. Me recosté en mi antigua habitación, bajo las sábanas que aún olían a lavanda, y dormí profundamente por primera vez en años. Sin miedos, sin órdenes veladas, sin la presión de ser alguien distinta. Solo yo. Después de cerrar la puerta al capítulo con Mauricio, juré que no volvería a dejarme atrapar por promesas disfrazadas de grandeza. Pasaron meses en los que me refugié en mi trabajo, en mis libros, en los paseos por las calles de Coyoacán que conocía de memoria. Creía que ya no necesitaba nada más. Pero la vida, caprichosa como siempre, me llevó aquella noche a un pequeño bar en el centro de la ciudad, un lugar al que llegué huyendo de una fiesta de oficina que me resultaba insoportable. Era un sitio sencillo, con paredes de ladrillo expuesto, luces cálidas y un grupo tocando boleros en vivo. Nada lujoso, nada que buscara impresionar. Pedí una cerveza y me senté sola en una mesa junto a la pared, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin mirar por encima del hombro. Fue entonces cuando lo vi. Santiago estaba al otro lado del bar, riendo con un par de amigos. No destacaba por un traje caro ni por gestos ensayados. Lo que llamaba la atención era su risa. Abierta, genuina, esa clase de risa que contagia y que hace que todos alrededor se sientan cómodos. Nuestros ojos se encontraron un instante, y él me regaló una sonrisa tan sencilla que me desarmó. No había cálculo, no había juego. Solo una sonrisa. Unos minutos después, se acercó con su vaso en la mano y preguntó con naturalidad, ¿puedo sentarme? Yo, sorprendida, asentí. La conversación fluyó sola. Hablamos de la música, de películas viejas, de los rincones favoritos de la ciudad. Nada forzado. Descubrí que era ingeniero civil, que había llegado a la capital desde un pequeño pueblo en el norte y que todo lo que tenía lo había construido a base de esfuerzo. No presumía de nada, no buscaba impresionar. Solo compartía su historia como quien ofrece un pedazo de sí mismo. Salimos del bar caminando juntos aquella noche, y al despedirnos me preguntó si podía volver a verme. Dije que sí sin dudarlo. A partir de entonces, nuestras citas fueron todo lo contrario a lo que había vivido con Mauricio. Paseos por el bosque de Chapultepec, cenas de tacos en la calle, tardes en librerías. Y, poco a poco, me di cuenta de que la sencillez de Santiago tenía más peso que cualquier lujo. Un año después, en un banco de madera junto al lago de Xochimilco, me tomó la mano con torpeza y sacó un anillo de su bolsillo. No hubo discursos largos ni testigos elegantes. Solo él, nervioso, diciendo, «Valeria, ¿quieres construir una vida conmigo?» Y yo respondí que sí, con lágrimas en los ojos, sabiendo que por primera vez la pregunta no era una orden disfrazada, sino una invitación sincera. Nuestra boda fue pequeña, íntima, en un jardín cerca del agua. Las flores llegaron tarde, mi velo se enredó en una rama, mi madre lloró de principio a fin, pero todo fue nuestro. Sin poses, sin máscaras. Un día lleno de imperfecciones hermosas. Nos instalamos en una casita de Coyoacán, de 2 habitaciones y un patio con un limonero que él cuidaba como un tesoro. Cada mañana, antes de salir al trabajo, me daba un beso en la frente y susurraba, «Tú haces de esta casa un hogar».
Y yo le creía, porque por primera vez en mi vida me sentía segura. Esa noche, como tantas otras, Santiago había salido de viaje. Esta vez su destino era Monterrey. Tenía reuniones que lo mantendrían ocupado todo el fin de semana. Me había mandado un mensaje breve desde el aeropuerto. Te llamo mañana temprano. Quai date. Yo respondí con un simple corazón y guardé el teléfono en la mesa de noche, sin sospechar que esa misma noche todo iba a desmoronarse. Decidí prepararme un bain caliente. Encendí una vela de lavanda en la cocina y dejé que su aroma llenara la casa. El silencio era casi absoluto, apenas interrumpido por el canto lejano de un organillero en la calle. Fui a buscar mi pequeño altavoz Bluetooth en el mueble bajo, cerca de la estufa, para escuchar música mientras me bañaba. Abrí el cajón, moví algunos utensilios y entonces lo vi. Un rectángulo negro, polvoriento, encajado entre la pared y el panel lateral. Al principio pensé que era un aparato viejo que habíamos olvidado. Lo saqué con cuidado. Era un teléfono, distinto al que Santiago usaba a diario. No tenía funda, no tenía contraseña. La pantalla, al encenderse sola, me cegó por un instante. Y justo entonces, antes de que pudiera procesar qué tenía en las manos, comenzó a sonar. Un zambidou vibrò en mi dedo. No era una llamada cualquiera. Era una videolamada. El nombre que aparecía en la pantalla me hizo temblar. Camila. Sentí que la sangre se me helaba. No pensé, no tuve tiempo. Instintivamente deslicé el dedo y contesté. La imagen tardó unos segundos en estabilizarse y de pronto, la vi. Una muchacha joven, de no más de 18 años, de cabello rubio claro recogido en una coleta, ojos enormes, azules, que al reconocerme se abrieron con sorpresa. «Ah, me equivoqué de número», murmuró, con la voz entrecortada. Yo apenas pude hablar. «¿A quién buscas?», pregunté, intentando sonar firme aunque las manos me sudaban. «Busco a Santiago. Lo siento, pensé que este aún era su teléfono». Me observó con atención, como si intentara descifrar quién era yo. «Ustedes». Tragué saliva y respondí con un hilo de voz. «Soy su esposa». La expresión de la muchacha cambió al instante. Sus labios temblaron y, por un momento, creí que iba a llorar. «Yo no sabía. Perdón, tengo que irme». Y sin darme tiempo a reaccionar, colgó. La pantalla volvió a la negrura y yo me quedé inmóvil, con el aparato en la mano, como si sostuviera un objeto que quemaba. Todo en mi interior se quebraba. Me dejé caer en una de las sillas de la cocina, incapaz de apartar los ojos del teléfono. La vela se consumía lentamente, la cera líquida corría sobre la mesa, y mi bañera en el piso de arriba seguía llenándose de agua tibia que pronto se enfriaría. Pero yo estaba atrapada en aquel instante, repitiendo mentalmente el nombre que había visto. Camila. ¿Quién era ella? ¿Por qué un corazón al lado de su nombre? ¿Por qué un teléfono escondido, sin funda, sin bloqueo, oculto en la cocina como un secreto que no debía salir a la luz? El corazón me golpeaba con fuerza. De pronto, todos los viajes, las ausencias, las reuniones que se extendían hasta tarde cobraban un sentido oscuro. Sentí que el aire me faltaba. Apoyé el teléfono sobre la mesa como si pudiera explotar en cualquier momento. El silencio que siguió fue tan denso que casi dolía. Las paredes de la casa, antes refugio, parecían cerrarse sobre mí. Me cubrí el rostro con las manos, temblando, sabiendo que lo que había descubierto era apenas la superficie de algo mucho más profundo. Aquella llamada había abierto una grieta. Y por primera vez en mi matrimonio, tuve miedo real de lo que iba a encontrar al otro lado. Me quedé sola en la cocina, con el teléfono apagado sobre la mesa como si fuera una prueba condenatoria. El silencio se volvió insoportable, roto apenas por el tic-tac del reloj colgado en la pared. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de lo que había visto. El nombre en la pantalla, el corazón junto a él, el rostro joven de aquella muchacha que pronunció el nombre de mi esposo como si fuera suyo también. Intenté convencerme de que debía haber una explicación, pero mi mente se empeñaba en armar un rompecabezas oscuro con todas las piezas que antes había ignorado. ¿Y si cada viaje a Monterrey no era solo trabajo? ¿Y si esas noches en las que regresaba tarde, cansado, con el teléfono personal descargado, escondían algo más? De pronto, cada detalle cobraba un nuevo sentido. Las llamadas que decía no poder contestar,
los fines de semana en los que aseguraba tener reuniones urgentes, la manera en que a veces evitaba mi mirada cuando le preguntaba cómo había estado su día. La bañera seguía llenándose hasta que el agua alcanzó el borde. Corrí a cerrarla, pero ya estaba fría. Metí un dedo y lo confirmé. El calor se había disipado igual que mi tranquilidad. Miré la vela en la mesa. La cera se había consumido, quedando solo un charco blanquecino. Todo a mi alrededor parecía un símbolo cruel. El agua que se enfriaba, la llama que se apagaba, yo misma sentada en la penumbra con el corazón hecho pedazos. Subí al dormitorio, pero no logré recostarme. Caminaba de un lado a otro, con el teléfono en la mano, como si esperara que volviera a sonar para darme respuestas. Nunca lo hizo. Lo dejé sobre la mesita y me hundí en la cama, incapaz de cerrar los ojos. Mi mente era un torbellino, imágenes de Santiago riendo conmigo en la cocina, abrazándome en el patio bajo el limonero, mezcladas con el recuerdo del rostro de esa joven que lo llamaba con tanta naturalidad. La idea me golpeaba una y otra vez. Me estaba engañando. Todo apuntaba a eso. El escondite del teléfono, el emoji de corazón, la voz temblorosa de la muchacha al descubrir que yo existía. Las piezas encajaban demasiado bien para ser casualidad. Y sin embargo, me dolía reconocerlo. Santiago, mi refugio, el hombre que había traído paz después de años de vacío, ¿era capaz de traicionarme de esa manera? La noche avanzó lenta, interminable. Escuché los ruidos de la calle apagarse poco a poco hasta que la ciudad quedó dormida, y yo seguía despierta, abrazando la manta como si fuera mi único sostén. La garganta me ardía de tanto contener las lágrimas. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, los abría de golpe con la misma imagen, la palabra Camila en la pantalla iluminada, brillando como una sentencia. Cuando finalmente llegó la madrugada, mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no había descansado ni un instante. Miré la ventana. El cielo comenzaba a aclararse sobre Coyoacán, y con él llegó una certeza amarga. El mundo que había construido con tanto esmero, esa vida ordenada y segura que tanto había defendido, estaba a punto de desmoronarse. El amanecer me encontró todavía sentada en el sofá, con la misma bata de la noche anterior y los ojos enrojecidos por no haber dormido. El teléfono seguía allí, en mi regazo, como una sombra imposible de ignorar. No había planeado nada, ni siquiera sabía cómo iba a enfrentar a Santiago cuando regresara el domingo, tal como había dicho. Pero no tuve que esperar tanto. Escuché el sonido familiar de las llaves en la cerradura y mi cuerpo entero se tensó. La puerta se abrió despacio, y allí estaba él, con la maleta aún en la mano. Llevaba la misma chaqueta con la que lo había despedido horas antes, y en su rostro no había sorpresa al verme, sino un cansancio profundo, como si supiera exactamente lo que me atormentaba. Sus ojos bajaron de inmediato hacia el objeto en mis manos. No hizo falta que yo dijera nada. Respiró hondo, cerró la puerta con calma y pronunció, con voz baja, casi resignada, «Lo encontraste». Su naturalidad me descolocó más que cualquier excusa. No hubo sobresalto, no hubo intento de arrebatarme el teléfono ni palabras atropelladas para justificarlo. Solo esa frase, desnuda, que me heló la sangre. Levanté la mirada hacia él, sintiendo como mi voz temblaba al romper el silencio. «¿Quién es ella?» Santiago dejó la maleta en el suelo y se sentó en el sillón frente a mí. Se tomó unos segundos antes de responder, como si estuviera eligiendo cada palabra con bisturí. Sus manos descansaban sobre las rodillas, firmes, y su mirada se clavaba en un punto indefinido detrás de mí. «No es lo que piensas», dijo al fin, con una serenidad que me irritó aún más. «No es lo que pienso», repliqué, apretando el teléfono entre mis dedos. «Entonces explícame por qué una muchacha me llama por videollamada, pregunta por ti y tiene un corazón al lado de su nombre». No grité. No podía. La rabia y la tristeza se mezclaban en un torbellino tan fuerte que solo me quedaban fuerzas para hablar en un susurro cortante, como quien enfrenta una cirugía sin anestesia. Él cerró los ojos un momento, como si el peso de los años lo hubiera alcanzado de golpe. Cuando los abrió, su voz sonaba grave, cargada de algo que no supe reconocer. «Tenía que habértelo dicho antes, pero no supe cómo». Ese antes fue como una daga. ¿Cuánto tiempo llevaba ocultándome algo tan grande? Lo miré fijamente, esperando que soltara una mentira, alguna excusa absurda que confirmara mis sospechas. Pero lo único que vi fue cansancio. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?», pregunté,
y apenas reconocer mi propia voz me estremeció. Sanoba Rota. Valeria, dijo mi nombre con una ternura que me resultó insoportable. No hay un con ella. No en el sentido en que crees. Entonces dime qué significa, exigí, con los ojos llenos de lágrimas. Dime quién es esa Camila. Santiago apoyó los codos en sus rodillas, entrelazó las manos y bajó la cabeza. El silencio se prolongó tanto que creí que no hablaría jamás. La casa entera parecía contener la respiración. Finalmente, levantó la vista y me miró directo a los ojos, con una sinceridad que me desarmó. Siéntate bien, porque lo que voy a contarte no es fácil. Yo ya estaba sentada, pero me acomodé en el sofá como si me preparara para un golpe. Él respiró profundamente y en ese instante comprendí que lo que iba a escuchar no se parecía a ninguna de las teorías que había inventado durante la noche en vela. El miedo me apretaba el pecho, pero no aparté la mirada. Era el momento de saber la verdad, costara lo que costara. Santiago permaneció en silencio unos segundos más, como si necesitara reunir fuerzas. Luego se recargó en el respaldo del sillón y habló con voz grave, contenida, como quien abre una herida que nunca terminó de cerrar. Cuando te hablé de mis amigos de la infancia, mencioné a Benjamín y a Marcos, pero había alguien más. Mauricio. Éramos inseparables. Crecimos juntos, hicimos de todo juntos. Él fue como un hermano para mí. El nombre me golpeó con extrañeza. Apenas lo recordaba de una conversación lejana, mencionada casi al pasar, como si fuera parte de un pasado demasiado doloroso para revisitar. Santiago bajó la mirada antes de continuar. Mauricio se casó joven, con su novia de preparatoria, Lena. Eran de esas parejas que parecían sacadas de un cuento. Unidos, felices, formaron una familia hermosa. Tuvieron 3 hijos, primero Camila, y después los gemelos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La palabra Camila se me clavó como un eco brutal. Santiago apretó las manos entre sí y respiró hondo. Hace 10 años quisimos sorprenderlos con un viaje de aniversario. Entre todos juntamos dinero para que pudieran disfrutar unas vacaciones solos. Nosotros nos encargamos de los niños. Todo parecía perfecto. Pero el regreso nunca ocurrió. El autobús en el que viajaban sufrió un accidente en la sierra. El conductor tuvo un infarto y su voz se quebró. Nadie sobrevivió. El aire se me atascó en los pulmones. Imaginé el rostro de aquella muchacha en la pantalla, congelado en sorpresa, convertido ahora en la huella de una tragedia que había marcado la vida de mi esposo mucho antes de conocerme. Santiago continuó con la mirada perdida, como si hablara con los fantasmas. Después vino el caos. Los 3 niños quedaron al cuidado de la madre de Mauricio, pero con los años su salud se deterioró. Hace poco sufrió un derrame cerebral. No podía seguir cuidándolos, y el Estado estaba a punto de intervenir. Los iban a mandar a casas distintas, separados, a un sistema que, tú sabes cómo puede ser. Yo no podía permitirlo. Se me nublaron los ojos de lágrimas. Yo estaba soltero en ese entonces, tenía cierta estabilidad económica, prosiguió. Benjamín y Marcos ya tenían familias propias. Así que yo presenté los papeles. Me convertí en su tutor legal. No soy su padre, Valeria, pero tampoco podía dejarlos solos. No después de lo que Mauricio significaba para mí. Se llevó una mano a la cara, exhausto, y bajó la voz hasta un murmullo. Ese teléfono que encontraste, lo uso solo para comunicarme con ellos. Para que puedan llamarme sin que suenen notificaciones en el trabajo o se mezclen con mi vida cotidiana. Era la única forma de estar siempre disponible para ellos, sin exponerlos a preguntas que no estaba listo para responder. Yo lo miraba sin poder hablar, con las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Cada sospecha, cada idea venenosa de la noche anterior se deshacía frente a mí. ¿Por qué me lo ocultaste? Alcancé a preguntar, con la voz rota. Santiago me miró con un dolor que casi me derrumbó. Porque tenía miedo. Miedo de que pensaras que te engañaba, miedo de que creyeras que no era suficiente. No quería arrastrarte a ese pasado lleno de tragedia. Solo deseaba darte paz, una vida libre de cargas, pero en el intento lo arruiné, porque terminé ocultándote la verdad. Me cubrí la boca con las manos.
La rabia que me había acompañado tantas horas se transformó en algo más complejo, imposible de nombrar con una sola palabra. Dolor por la mentira, sí, pero también un respeto inmenso por aquel hombre que, en silencio, había cargado con 3 vidas que no eran suyas por sangre, pero sí por lealtad. El recuerdo de Camila en la pantalla volvió a mi mente, sus ojos azules, su gesto de sorpresa al descubrirme. Ya no la veía como una amenaza, sino como una muchacha que había perdido demasiado pronto y que encontraba en Santiago el único sostén que le quedaba. Tragué saliva, intentando ordenar mi voz. Todo este tiempo, susurré, yo pensando lo peor, y tú estabas cuidando a esos niños. Santiago asintió, sin defenderse, sin excusas. Solo con la humildad de alguien que ya no tiene fuerzas para esconderse. En ese momento, entre lágrimas y desgarro, comprendí que mi matrimonio no estaba construido sobre una traición, sino sobre un secreto doloroso. Y aunque aún me hería que él no hubiera confiado en mí desde el principio, en el fondo algo empezaba a cambiar. La sospecha se transformaba poco a poco en comprensión. Me quedé callada mucho tiempo después de que Santiago terminara de hablar. Sentía la garganta cerrada, como si una piedra enorme me aplastara el pecho. Dentro de mí se libraba una batalla imposible. El dolor de haber sido mantenida al margen de algo tan trascendental, y la admiración, la profunda admiración, por ese hombre que había cargado solo con una responsabilidad que a muchos les habría parecido una condena. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Afuera, Coyoacán amanecía con su calma habitual. El canto de los pájaros en los árboles, algún vecino que barría la banqueta, el olor a pan recién hecho escapando de una panadería cercana. Todo seguía igual, y sin embargo, para mí, el mundo entero se había puesto de cabeza. Las imágenes de la noche anterior me atravesaban como cuchillos. El agua fría en la tina, la vela consumida hasta quedar en un charco de cera, la expresión confundida de esa muchacha en la pantalla. Había pasado horas convencida de que mi vida se desmoronaba por una traición, y ahora descubría que en realidad lo que se tambaleaba era mi confianza, porque el amor, ese amor sencillo que Santiago me había dado desde el principio, seguía intacto. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, pero otras nuevas aparecieron sin control. Me sentía herida, sí, por no haber sido parte de esa verdad antes. ¿Acaso no merecía saberlo? ¿No éramos un equipo, una pareja que había prometido caminar unida en todo? Y, sin embargo, al mismo tiempo, me sentía profundamente conmovida. ¿Qué clase de hombre asumía la tutela de 3 niños huérfanos sin esperar nada a cambio? ¿Qué clase de esposo me había tocado al lado, capaz de llevar esa carga silenciosa durante años, solo para protegerme de un peso que pensó que no podría llevar? Me giré hacia él. Santiago seguía sentado, con la cabeza gacha, como un niño que espera un regaño. Su silencio era más elocuente que cualquier defensa. No intentaba justificarse. Simplemente me daba espacio para procesar. Di un paso, luego otro. Cada movimiento era pesado, como si arrastrara cadenas. Me detuve frente a él. Mi voz salió quebrada, pero clara, no sé cómo sentirme. Estoy enojada por el silencio, por no haberlo sabido antes. Pero al mismo tiempo, respiré hondo, tragando lágrimas. Nunca me he sentido tan orgullosa de ti. Santiago levantó la mirada, incrédulo. Sus ojos brillaban, vidriosos, como si no esperara escuchar eso de mí. Me arrodillé frente a él, tomé sus manos entre las mías. Sentí la fuerza de sus dedos, temblando apenas. Lo miré directo a los ojos, y entonces lo decidí. La frase salió de mis labios como un salto al vacío, pero con una certeza que no había sentido en toda la noche. Quiero conocerlos. El silencio se hizo denso, casi solemne. Vi cómo sus labios se entreabrieron, como si no hubiera esperado esas palabras jamás. Su respiración se agitó, y por primera vez en mucho tiempo lo vi perder la compostura. ¿Hablas en serio?, susurró, la voz temblorosa. Assentí. Si son parte de ti, también son parte de mí. No puedo seguir viviendo a tu lado y fingir que esta historia no existe. Quiero verlos, quiero saber quiénes son. Quiero que sepan que conmigo también tienen un lugar. Santiago cerró los ojos, como si mis palabras le hubieran devuelto algo que llevaba años perdido. Cuando los abrió, la gratitud en su mirada era tan intensa que sentí que me atravesaba entera. Me apretó las manos contra su pecho, donde su corazón latía fuerte y acelerado.
No sabes lo que esto significa, dijo con la voz rota. Tenía tanto miedo, y ahora tú quieres estar ahí. Una lágrima rodó por su mejilla. Se la limpié con cuidado y sonreí entre sollozos. No tienes que cargar con esto solo nunca más, susurré. Somos dos. Él me abrazó con una fuerza desesperada, como si en ese gesto buscara reparar todas las noches de silencio. Y en medio de ese abrazo entendí que, aunque la revelación había cambiado mi vida para siempre, mi decisión acababa de abrirnos un nuevo camino. Una semana después de aquella conversación, el destino llamó a nuestra puerta de una forma distinta. Santiago había organizado que los niños vinieran a pasar el fin de semana con nosotros. Yo llevaba días con el corazón en un puño, entre nerviosa y emocionada. ¿Cómo me recibirían? ¿Me verían como una intrusa, como la esposa que había aparecido tarde en su historia? ¿O encontrarían en mí un refugio, aunque fuera pequeño, en medio de su orfandad? Preparé la casa como nunca antes. Compré pan dulce en la panadería de la esquina, llené la mesa de jugos y frutas, y hasta me atreví a poner unas flores en el comedor. No era por impresionar, sino porque quería que, al cruzar nuestra puerta, sintieran que llegaban a un lugar que podía ser suyo. Cuando sonó el timbre, mi corazón casi se me salió del pecho. Santiago abrió la puerta y allí estaban. Camila, con sus ojos grandes y atentos, más adulta de lo que correspondía a su edad, y los gemelos, dos torbellinos idénticos de energía, mirando todo con curiosidad inquieta. «Hola», dije, con la voz suave pero clara. Camila me observó en silencio, con una seriedad que me atravesó. Tenía 18 años, pero en su mirada se notaba el peso de alguien que había tenido que crecer demasiado pronto. Los niños, en cambio, corrieron directo hacia Santiago, abrazándolo entre gritos y risas. Esa escena me arrancó una lágrima. Durante los primeros minutos, Camila mantuvo la distancia. Respondía con educación, pero sin dar más de lo necesario. Yo lo entendía. ¿Quién era yo para ella? Una mujer que de pronto se presentaba como esposa de su tutor. No iba a abrirme la puerta de su confianza en un segundo. Decidí no presionarla. Le ofrecí un poco de agua fresca y, con cierta torpeza, saqué de mi bolso un pequeño detalle que había comprado pensando en ella, un brillo labial rosado, sencillo, juvenil. Lo vi en la tienda y pensé que quizá te gustaría, dije, extendiéndoselo. Camila Parpadio sorprendida. Por un instante, me temí que lo rechazara. Pero lo tomó con cuidado, lo abrió, se lo pasó por los labios y luego me miró con una sonrisa apenas dibujada. «Gracias», murmuró. Ese gracias fue el primer puente. Mientras tanto, los gemelos corrían por la sala, persiguiéndose entre cojines y risas. Terminé uniéndome a su juego, improvisando una especie de escondite detrás del sofá. Sus carcajadas llenaron la casa de un sonido que hacía años no escuchaba. La calma que antes tanto me había definido se transformaba ahora en un bullicio delicioso. Descubrí que la paz no siempre es silencio. A veces también puede ser alegría desordenada. Más tarde, cocinamos juntos. Santiago se encargó de la parrilla en el patio, los niños se disputaron quién partía las tortillas, y Camila me ayudó a preparar una ensalada. Entre cebolla, jitomate y risas tímidas, empezamos a conversar de cosas sencillas: la escuela, la música que escuchaba, lo mucho que extrañaba a sus padres. Escuché con respeto, sin interrumpir, dejándola sentir que conmigo no necesitaba fingir. Al anochecer, la casa estaba hecha un desastre: juguetes tirados, platos sin lavar, zapatos olvidados en el pasillo. Y, sin embargo, nunca había visto nuestro hogar tan lleno de vida. Nos sentamos todos en la sala. Los gemelos discutían sobre quién ganaría en un videojuego, Camila se acomodó en un sillón con el brillo nuevo en los labios, y yo me dejé caer a un lado de Santiago. Él me rodeó con el brazo y, cuando nuestras miradas se encontraron, vi en sus ojos algo que no había visto nunca, la certeza de que ya no estaba solo. Apoyé la cabeza en su hombro y, en un susurro que nació de lo más profundo de mí, le dije: «Ya no tienes que hacerlo solo, ahora somos una familia». Santiago cerró los ojos, apretó mi mano y, en ese instante, supe que el pasado con todas sus sombras quedaba atrás. El presente estaba lleno de risas, de voces, de amor multiplicado por 4. Y el futuro, aunque incierto, por primera vez no me daba miedo. Porque entendí que el verdadero hogar no es el que se construye con paredes y ladrillos,
sino el que se llena con corazones que deciden latir juntos.